Vamos a exponer unas notas de una charla para uno de los seminarios telemáticos SIAP, concretamente para el del 11 de septiembre del 2024. Nuestro título ha sido Interpretación de los resultados de los ensayos clínicos. A veces, muchas veces, no es lo que parece. Y con un subtítulo que dice un análisis para intentar reducir la ubérrima sobreestimación de los beneficios e infraestimación de los daños. De las muchas orientaciones que se puede dar a este oceánico asunto, nosotros hemos construido pues estas notas. Hay varios fenómenos asociados con la sobreestimación de los beneficios e infraestimación de los daños de intervenciones sobre la salud. De estos varios, en Evalmed, hemos tratado algunos que hemos agrupado en sesgos de la ilusión de la verdad, que pertenece al campo de la psicología del pensamiento, pero desarrollado en sus especies, en la forma de ilusión terapéutica, ilusión del control, ilusión de la validez e ilusión teleológica. Entre las entradas en Evalmed que mostramos en el siguiente cuadro, en este cuadro que está aquí, pueden consultarse algunas de las investigaciones en las que hemos participado como apoyo metodológico, que destacamos sobre fondo amarillo, son estas tres, y que versan sobre una encuesta estructurada a médicos y enfermeros que muestra empíricamente sobreestimación de los beneficios terapéuticos y sobreestimación del control. B. Un estudio transversal de prescripción médica real de inhibidores de la bomba de protones en un centro de salud de Extremadura que muestra empíricamente una sobreestimación terapéutica e infraestimación de los daños. Y C. Una encuesta estructurada a médicos y población general sobre la percepción del uso de cannabis recreativo que muestra empíricamente infraestimación del daño. Bueno, pues en este cuadro están lo que más o menos tiene que ver principalmente con la sobreestimación e infraestimación. Hay más, pero bueno, estos son los que hemos destacado y simplemente presionando sobre este vínculo aparece en nuestra página web. Los tres que tienen que se destacan sobre fondo amarillo son tres de las investigaciones en las que Evalmed ha contribuido con un apoyo metodológico. Muy bien. Y al final, aunque no lo hemos destacado, es el proyecto de un ensayo clínico. Es un proyecto, de momento no está llevado a cabo, en la que se pretende medir conjuntamente por primera vez la ilusión terapéutica, además del efecto marco, ¿no? Ambas conjuntamente, porque estas han sido en muchas ocasiones pues medidas indistintamente, pero en este caso lo que queremos hacer es combinarlas. Bien. Pero hay también otros fenómenos asociados a un conocimiento subóptimo de las medidas del efecto mínimamente necesarias para comprender la relevancia clínica realmente existente. Es decir, además de estos sesgos, se entremezclan con un manejo subóptimo de la reducción absoluta del riesgo, del NNT, el número necesario a tratar para evitar un evento, la prolongación de la vida, la diferencia de medias cruda o la diferencia de medias estandarizada, esto en cuanto a, fundamentalmente a variables, en este caso serían variables continuas, aquí serían variables dicotómicas, variables categóricas, y en las pruebas, evaluación de pruebas diagnósticas, el valor predictivo positivo o valor pronóstico positivo y el valor predictivo negativo o valor pronóstico negativo. Y todavía hay un último peldaño al que no ascienden algunos de quienes sí conocen estas que acabamos de nombrar. Que sí conocen estas medidas del efecto necesarias para la comprensión de la relevancia clínica. Y este peldaño es el que resulta de operar desde las coordenadas de una filosofía de las ciencias, preferiblemente que sea una parte de un sistema filosófico que permita al sujeto distinguir las varias categorías científicas, alejándose de la metafísica creencia de la ciencia, porque entre las ciencias
no hay ni puede haber unidad ni armonía, pues entre ellas hay conexiones y desconexiones, conmensurabilidades e inconmensurabilidades. Sin embargo, a pesar de esta multiplicidad, las distintas ciencias y técnicas se valen para su estudio del espacio noseológico genérico, es este que está aquí, un espacio científico. Vamos a decir espacio noseológico porque también es para saberes prudenciales y técnicas. Decimos espacio noseológico genérico que nos permite comprender posteriormente las diferencias entre las respectivas estructuras de cada una de las ciencias. Lo decimos porque en los ensayos clínicos están involucradas algunas ciencias, pero no otras, y hay que saber qué ciencias y en qué categorías se mueven y qué estructura es la que tiene, para no confundirla con otras, claro está. Y para explicarlo, tomemos, pues en el campo de la ciencia química, el cloruro sódico ClNa, aquí sería el signo, lo significamos con este signo. Cloruro sódico sería el término, cuerpo con apariencia sólido, blanco, cristalino, sería el fenómeno observable, tal como lo observan los sujetos. Peso molecular 88,5 daltons, vamos a poner aquí ya, caracterizado, en este caso conceptualizado químicamente, en el ámbito de la ciencia química. Bien, y para explicarlo tomemos el cloruro sódico como un ejemplo de relación. Cuando decimos relación nos estamos refiriendo a relación o verdad o resultado o evidencia en el campo de la química. Bien, vamos a volver a decirlo para no perder, por así decir, el tonema de la frase. Y para explicarlo tomemos el cloruro sódico como un ejemplo de relación construida mediante las operaciones de juntar los términos del campo de la química, cloro y sodio. Pero ¿cómo lo diríamos en el campo de la química? Sería cloro, sería el signo, el Cl, sería el signo, la palabra cloro está designando el término, cuerpo con apariencia de gas verdoso sería el fenómeno, la forma en la que se nos muestra, en la que lo observamos particularmente los sujetos, y conceptualizado dentro de la química con un peso atómico 35,5 daltons. Y el sodio sería Na, que sería el signo, sodio sería el término, cuerpo con apariencia sólido blando, grisáceo, untuoso, este sería el fenómeno, y el concepto sería peso atómico de 23 daltons. Esto naturalmente es un resumen porque el concepto químico es mucho más amplio. Los electrones que están en la última capa, los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues esta representación vamos a verla muy someramente porque forma parte de alguna manera, no forma parte, sino que se expone en muchos de los textos y muy particularmente en la teoría del cierre categorial de las ciencias, del sistema del materialismo filosófico, de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que en nuestra opinión en este momento, y es una opinión, claro está, ¿no?, es la más potente que hay de todos los sistemas filosóficos, ¿no? Bien, realmente existentes, ¿eh? Bien. Para la teoría de la ciencia es conveniente, ¿no?, el tener 3 ejes y no solo 2, como tiene la epistemología. La epistemología tendría los sujetos y los objetos, pero las ciencias son más que conocimiento, ¿eh? La epistemología es una teoría del conocimiento, de todo tipo de conocimiento, y concretamente la especificidad que tiene el conocimiento científico, que no es solo conocimiento, sino construcción del mundo expectabilis, del mundo entorno. Eso ya es mucho más que un mero conocimiento porque es una construcción de nuevos conocimientos y una ampliación del mundo. Bien, por eso aquí tenemos el eje sintáctico. Todo esto está tomado de la lingüística, pero de aplicación en las ciencias, en los saberes prudenciales y por supuesto también en las técnicas. También se utiliza para la bioética, pero de una manera un poco distinta. Vamos a centrarnos en lo que ahora mismo nos compete. Bien, en el eje sintáctico, si lo ponemos un poquitín más grande, aquí lo que tenemos son los términos, operaciones y relaciones. Vamos a ver qué es el eje sintáctico. El eje sintáctico de los signos, que contiene la relación que tienen los signos de cada ciencia entre sí. Bien,
El eje semántico está aquí, es el eje de los objetos. Vamos a llamar este el eje de los signos, este el eje de los objetos y este el eje de los sujetos operatorios. Los sujetos operatorios son los sujetos científicos, sujetos operantes, los que están operando, o técnicos, o simplemente observadores científicamente hablando, claro está. Bien, los términos tienen unos signos, o sea, como las palabras, como si fuera una palabra, el signo de una palabra, y estos serían, vamos a decirlo así, los significantes que tienen que estar unidos con los significados, con los objetos que están designando las palabras. Así, por ejemplo, lo que estamos diciendo, el cloro en la ciencia química, el término aquí sería el cloro. ¿Y qué signo hacemos? Lo ponemos con Cl internacionalmente. Luego entonces el término es el cloro con un signo Cl. El sodio es una Na el signo y el término sería sodio. Bien. Pero, curiosamente, o sea, en este caso no podemos olvidar que están conectados, esas palabras están conectados con los objetos, no se pueden separar, son inseparables. De modo que están conectados, están inseparablemente unidos a los referenciales corpóreos. En las ciencias naturales, como es una de ellas la química, todos los términos indefectiblemente, inseparablemente tienen que estar unidos a sustancias corpóreas, a objetos, ¿no? Bien, ya sean referenciales, en este caso el sodio, fenómenos que es tal como los observamos, o incluso en este caso ya conceptualizados en forma de nube electrónica, peso molecular, peso atómico, en fin, todo esto, ¿no? Bien, pero están unidos, o sea que cuando decimos un término es lo mismo que si estuviéramos en el laboratorio, porque estamos suplantando a un laboratorio. Bien, aquí están las operaciones que consisten siempre, originariamente, en juntar o separar los términos. Lo que hacen las matemáticas originariamente es separar o juntar términos. Y todas las ciencias, estas son las operaciones básicas que luego se van complicando. De modo que de juntar y separar términos, en este caso al juntarlos, obtenemos una relación entre ellos que en este caso es universal, esencial, eterna, que es el cloruro sódico, que tiene una estructura cristalina que no puede ser de otra manera, que tiene un peso molecular que no puede ser de otra manera, porque el que hizo esta relación desde el principio no es el único, sino que se puede llegar a ella por otros cursos operatorios llegando a la misma conclusión. Entonces, esta relación es una relación que en este caso, al ser segregable los sujetos operatorios por los distintos cursos operatorios, esta relación verdad, resultado o evidencia es universal, es esencial, también se dice así, y es impersonal. En este caso sería impersonal porque es independiente de la persona. La verdad se mantiene incluso olvidándose de la persona que lo hizo. Se puede separar a la persona de esta verdad, que es algo ya que ha ampliado el mundus spectabilis, el mundo tal como el mundo, de alguna manera, a la escala de las operaciones humanas, que es el mundo que conocemos los seres humanos, el mundo a las operaciones humanas. Muy bien. Bien, pues el eje pragmático, el del sujeto, no lo hemos nombrado porque ya hemos estado haciendo estas operaciones fingiendo que somos el sujeto pragmático, el sujeto operatorio, ¿vale? Muy bien. Naturalmente, el eje semántico de los objetos contiene la relación entre los signos y los objetos que están aquí. Bien. Y el eje pragmático, decimos, naturalmente es la relación el que contiene la relación de los signos con los sujetos operatorios o científicos que saben utilizar esos signos. Naturalmente, por eso son científicos, si no serían aspirantes, ¿no? Bien, vamos a continuar un poquitín por aquí y vamos a ponernos en este tamaño. Perdón. Desde este espacio nosiológico podemos elaborar una clasificación genérica de las categorías científicas que nos permite observar a través de los referenciales la diferencia entre las ciencias formales, vamos a ponerlas así porque
No es correcto decir ciencias formales, pero como se conoce mucho en el ambiente, en la jerga, ciencias formales, a las ciencias matemáticas, a todas estas ciencias matemáticas, 16 creo que más o menos son las que hay ahora mismo categorizadas, ¿no? Y las ciencias, que también mal llamamos ciencias naturales, pero se han venido llamando así, pues vamos a llamarlas ciencias naturales, ¿no? Y además de las ciencias humanas y etológicas y de las ciencias históricas. Bien. En las ciencias naturales, como la física, la química, la geología, la biología y la farmacodinamia, vamos a recordar la física, siglo XVII, se cierra en el siglo XVII, la química se cierra en el siglo XVIII, la geología un poquitín posterior, pero también en el siglo XVIII, la biología en el siglo XIX y la farmacodinamia a partir de los años 30 en el siglo XX. Se cierran y es cuando adquieren la categoría de ciencia. Si están cerradas, si consiguen cerrar el campo, si no, realmente son técnicas, ¿eh? Son entonces otra cosa que no está mal, o tecnologías, pero no ciencias, ¿eh? O sea, no cierran, no cierran con verdades esenciales, ¿eh? Las técnicas cierran, no es el cierre, no es un cierre de una verdad, sino lo que hacen las técnicas es tener unos fines que no van a la búsqueda de la verdad, sino a la búsqueda de un resultado que se desea operatoriamente por los seres humanos, pero son cosas parecidas, pero no es lo mismo. Bien, en las ciencias naturales, como la física, química, geología, biología y farmacodinamia, los términos del eje sintáctico que hemos dicho, que son los significantes de las palabras, tienen como referenciales inseparables los objetos mismos del campo semántico. Son los significados, las cosas que designan las palabras. Mesa está escrito, es un significante que está unido con esto, con algo que yo ahora mismo estoy tocando, aunque no se vea en la cámara. Sin embargo, en las ciencias formales, las ciencias matemáticas, la geometría, la aritmética, el cálculo, la topología, la estadística matemática, los referenciales, atención, los referenciales son los propios términos del eje sintáctico. Cuidado, esta diferencia es fundamental entenderla, porque en las ciencias matemáticas los referenciales no son los objetos, no están en el eje semántico, sino que son los propios términos. Es decir, que habría que transponer este eje semántico aquí también porque se representa a sí mismo. Esto es muy importante porque esa es una de las ventajas, pero también de los inconvenientes de interpretación. Claro, ventajas operatorias magníficas. El hecho de que no tengan que estar sujetos a los objetos, pueden volar, crear sin estar sujetos al mundo tocable. Pero, sin embargo, eso hace que cuando lo transpongamos al mundo tocable, cometemos a veces muchos errores. Bien, de acuerdo, los referenciales de los términos del eje sintáctico son los propios términos del eje sintáctico, de modo que todas las ciencias formales, matemáticas, son autorreferenciales. Muy bien, la química, que es una de las ciencias naturales, al igual que las demás ciencias naturales, se vale de las ciencias formales matemáticas como auxiliares para sus operaciones dentro del campo de la química. Por ejemplo, en química, el término 1 gramo de cloruro sódico toma el 1 de la aritmética para operar, pero ese 1 tiene como referencial a una masa de materia conformada de cloruro sódico realmente existente. De modo que si mediante operaciones se duplica, se obtiene el doble de masa de materia conformada de cloruro sódico, que auxiliarmente nombramos como 2 gramos de cloruro sódico, que es el objeto con materia y forma realmente existente en el eje semántico, en el eje de los objetos tocables con la mano, que tienen esta característica objetual, ¿no? Bien. Dentro de la ciencia aritmética y de la ciencia estadística, el término 1 ahora lo ponemos en bastardilla para poder diferenciarlo del ortogonal de las ciencias de las ciencias naturales que estamos hablando, ¿no? Bien, ahora estamos hablando de las ciencias formales, ¿no? El término 1 no tiene referencial en el eje semántico de los objetos. El trazo con la tiza del término 1 o en el ordenador
o incluso en nuestra mente, curiosamente, porque esta es una representación de lo que hemos hecho con la mano, el trazo con la tiza del término 1, cuyo signo es el 1, tiene como referencial el propio 1. Lo ponemos en bastardilla, se ve así, ¿no? En cursiva o bastardilla. Los términos de la aritmética, la estadística y todas las ciencias matemáticas formales son autorreferenciales. Esta observación nos ilustra sobre el error de confundir la epidemiología clínica y la farmacodinamia, que no son, cuidado, ni la farmacodinamia es una ciencia natural y la epidemiología tiene una parte de ciencia natural, no toda, porque hay una parte también de ciencias sociales, pero en principio para los ensayos clínicos tomamos aquello como si fuera un fruto de las ciencias naturales con unas características especiales, que ahora mismo no vamos a exponer porque se sale de nuestra explicación actual, ¿no? Esta observación nos ilustra sobre el error de confundir la epidemiología clínica y la farmacodinamia con la estadística matemática. Esta estadística matemática se utiliza como ciencia auxiliar para las operaciones de la epidemiología y de la farmacodinamia, ¿no? Se va advirtiendo que el error proviene de que los términos de la estadística matemática dentro del campo científico, de su campo científico matemático, son autorreferenciales y alcanzan verdades, se llama verdad-coherencia, dentro de las ciencias matemáticas. Es una de las modulaciones de la verdad. Es cierto que la verdad-coherencia, vamos a verlo, es una verdad alfa, pero es una verdad-coherencia, no es tocable, cuidado, ¿de acuerdo? Bien, dentro de las ciencias matemáticas, como es verdad, una verdad-coherencia, el espacio de 6 dimensiones en el campo de las ciencias matemáticas, es verdad-coherencia un espacio de 6 dimensiones. Pero un espacio de 6 dimensiones no existe ni puede existir en el espacio de 3 dimensiones de las ciencias naturales que habitamos los hombres. Cuando en estadística decimos, en bastardilla, 90% de supervivencia, como apócope de lo que tendríamos que decir, como apócope de 90% de una función de supervivencia, porque es una función matemática, es una verdad dentro de la ciencia estadística, porque el 90% en bastardilla es su propio referencial. Sin embargo, en epidemiología, al decir 90%, ahora lo ponemos en ortogonal, al decir 90% de supervivientes, los 100 iniciales de esa totalidad y los 90 que finalizan son sujetos corpóreos realmente existentes, cuyas espaldas podemos tocar con nuestras manos. A ver, déjame que te toque la espalda. ¡Ay, que me haces daño, por favor! ¿De acuerdo? Cuando decimos 90% en bastardilla de una función de supervivencia, no es epidemiología estrictamente de lo que hablamos, sino de estadística. Es una probabilidad matemática en un papel, verdad, coherencia. Y cuando decimos en ortogonal 90% de supervivientes, es epidemiología corpórea de lo que estamos hablando. Es un número cuyo referencial son las unidades de sujetos corpóreos en el mundo realmente existentes. Es una verdad alfa, se les puede tocar. ¿De acuerdo? Bien. Ojalá que la combinación de ambos no nos lleve a error, porque la epidemiología tiene que operar con términos matemáticos, pero guardando los referenciales corpóreos. Porque si no los guarda, la matemática vuela por su cuenta y deja de estar conectada con el mundo, con los sujetos, o sea, con los objetos corpóreos. Aquí abajo mostramos una primera tabla con la clasificación de las ciencias, tomando como función los referenciales de los términos. Bien, es esta de aquí. Esta es una clasificación que la tenemos aquí escrita, o mejor dicho, referenciada con esta llamada 2, está aquí, ¿no? Y aquí lo que hacemos es, organizar esta clasificación de acuerdo a los referenciales. En este caso tenemos aquí las ciencias formales, cuyos referenciales son los mismos términos, son autorreferenciales. Aquí tenemos las ciencias naturales, cuyos referenciales son los objetos del campo semántico, las cosas mismas, ¿no?
Sería mejor decir, y ahora lo vamos a repetir, fisicalistas en lugar de decir corpóreos, porque también aquí están incluidas las ondas electromagnéticas, claro está. Bien, un poquito más abajo tendríamos las ciencias humanas y etológicas, que en este caso, en el eje semántico, ya no son estrictamente objetos, sino sujetos, que son los sujetos temáticos de estudio. No confundamos con el sujeto que está operando, el sujeto operatorio, que es el científico, lo vamos a llamar sujeto noseológico. Bueno, vamos a llamarlo sujeto científico, que es mejor, ¿no? Que estudia sujetos temáticos para diferenciar a unos de otros, ¿no? Y aquí tenemos las ciencias históricas, bueno, de las que en este momento no nos vamos a ocupar. Una de las características que tiene la epidemiología, hay que tenerlo en cuenta, es que a pesar de que funciona en sus referenciales con sujetos, son hombres, mujeres, estos toman la calidad epidemiológica, o sea, simulan ciencia natural en el momento en el que el número, por así decir, neutraliza sus conductas y voluntades, ¿no? Se comportan los sujetos como las moléculas de un gas, más o menos, vamos a decirlo así. En el momento en el que estos tienen voluntad, en el momento en el que tienen conducta, dejan de ser ciencias naturales para convertirse en ciencias humanas, etológicas, porque tienen naturalmente estos sujetos una característica que no es la falta de voluntad de los objetos, que permiten verdades universales. Con los sujetos no se pueden hacer verdades universales porque no cierra estrictamente el campo en la verdad, ¿de acuerdo? Son verdades beta. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos la otra clasificación, la misma clasificación en realidad, pero organizada desde los tipos de verdad. Verdad alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Digamos que alfa es aquella que, alfa 1, la que alcanzan las ciencias naturales fundamentalmente bien hechas, porque se puede segregar al sujeto operatorio. Quitando al sujeto operatorio se sigue manteniendo la verdad porque se puede llegar a ella a través de muchos cursos operatorios. El teorema de Pitágoras tiene al menos 102 cursos operatorios para la demostración. De modo que se puede erradicar, quitar a Pitágoras, a pesar de la admiración que le tendríamos, claro está, porque el teorema, la verdad del teorema de Pitágoras no depende ya de Pitágoras, ni la ley de la gravitación universal depende ya por mucho que la construyera Newton. Sin embargo, se puede segregar a Newton porque permanece esencial y universal, pero no así, por ejemplo, algunas de los teoremas de las ciencias sociológicas, por ejemplo, de Max Weber. No pueden alcanzar verdades porque estas son verdades de Max Weber y no coinciden con las verdades de otros que tienen otros teoremas, porque el campo de la sociología no puede cerrar, no cierra como ciencia categorial, tiene dificultades en el cerramiento, en el cierre. Vamos a seguir con nuestra navegación. Bien, aquí naturalmente las verdades alfa 1 también son las de las ciencias formales, lo son. Pero esas verdades no son corpóreas, se llaman verdad-coherencia, que tienen una característica especial y es muy difícil la interpretación en algunas ocasiones como verdades alfa. Vamos a llamarlas verdad-coherencia, aunque sean alfa, pero cuidado porque no pueden hacer, perdón que lo diga, el regresus para volver a hacer el progresus. No es lo mismo que con las ciencias naturales. Bien, las ciencias alfa 2, que es donde llega con el máximo, cuando tiene la máxima excelencia la epidemiología clínica, por ejemplo, pues son verdades de predicción que siguen pegadas al sujeto que las emite, que las enuncia, hasta que no se producen. Mientras tanto, siguen siendo verdades personales. Vamos a ver cómo lo hemos expresado aquí porque, bueno, pues el texto es el siguiente. Dice, aquí abajo mostramos una primera tabla con la clasificación de las ciencias, tomando la función como función los referenciales de los términos. Es la primera de las dos. Y la segunda tabla con la clasificación de las verdades. Ya decimos que verdades es para nosotros en la jerga relaciones, resultados o evidencias, que pueden alcanzar las ciencias, las técnicas y otros saberes prudenciales en función de si puede llegarse a ellas
a través de distintos cursos operatorios, lo cual las convertiría en verdades esenciales, universales e impersonales. Curiosamente son impersonales, pues se mantienen inmanente, la verdad se mantiene inmanente, prescindiendo, segregando al primero, prescindiendo, segregando, es que se dice de las dos maneras, al primero, al segundo, al tercero de los sujetos operatorios, de los sujetos científicos que la construyeron. Se puede segregar, o sea, no quiere decir que no se haya llegado a ello, sino que es segregable, se dice, bueno, es decir, está claro, es decir, que se puede, bueno, pues disociar, se puede disociar la verdad del, o sea, el sujeto operatorio de la verdad. No se puede separar, pero sí se puede disociar, ¿vale? Bien, de acuerdo. Entonces, si puede segregarse totalmente al sujeto operatorio, es una verdad alfa 1 de la teoría del cierre categorial de las ciencias del sistema del materialismo filosófico. Esta es la que se toma como dintel máximo y de aquí vamos descendiendo en la cantidad, cualidad y categoría de verdad. Bueno, pues estas son verdades que es muy importante porque en los ensayos clínicos nada tiene que ver que estemos hablando de una verdad alfa 1, de una alfa 2, de una beta 1 o de una beta 2, porque son muy... o sea, las implicaciones son muy distintas científicamente, ¿de acuerdo? O sea, en los ensayos clínicos es muy difícil, aunque hay alguna parte del ensayo clínico que tienen la verdad alfa 1, que sería en este caso la farmacodinamia que interviene, pero la epidemiología raramente, en fin, o sea, en el nivel de máxima excelencia puede alcanzar una alfa 2. Naturalmente los estudios observacionales no tienen estas categorías, no pueden llegar, aunque se pueden limar asperezas para que así sea. No nos vamos a meter ahora mismo en esto porque lo tenemos desarrollado en nuestro ciclo formativo también. Bien, desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial, el siguiente texto previene contra la confusión entre las matemáticas y la física cuando las operaciones se hacen con los términos que han perdido los referenciales fisicalistas. Y ahora, en lugar de decir corpóreos, vamos a decir fisicalistas, que es lo más correcto, para abarcar no solo a los objetos corpóreos, sino también a las radiaciones electromagnéticas, ¿verdad? Bien, esto es uno de los textos de Gustavo Bueno, que ahora en el 2024 se cumple el centenario de su nacimiento, y concretamente en septiembre, lo siento, no recuerdo el día, pero es uno de estos días que, bueno, pues, en fin, es una de las efemérides quizá más importantes para, en fin, los que consideramos que el sistema que ha construido, que inicialmente construyó el sistema del materialismo filosófico, bueno, pues nos parece que es el más potente que hay en este momento, ¿no? Por lo menos en este momento. Bien. Pues bien, respecto a la física, este entretejimiento vendría proporcionado por la mediación operatoria de las matemáticas. Vamos a ver, porque todavía no tiene esto sentido, pero vamos a seguir leyendo. Pero no porque las matemáticas se arrojen sobre los fenómenos físicos y gracias a eso la física es una ciencia, sino que las matemáticas, que es una ciencia distinta, estaría desempeñando el papel de medio operatorio, medio auxiliar operatorio, con el que los fenómenos físicos están siendo estructurados. ¿De acuerdo? Bien. La física, vamos, atención aquí, la física es tal porque es capaz de construir fenómenos físicos a través de las matemáticas. Las matemáticas son mucho más antiguas. Las matemáticas empiezan, pues, desde la época del esplendor de Mileto en adelante. La primera ciencia es la geometría, que nace, se dice, que nace y se cierra en Tales de Mileto. Empieza en la época de Tales de Mileto, o sea, cuando en aquella ciudad empieza la filosofía de tradición helénica y la primera ciencia cerrada, que es la geometría. También al principio la aritmética, de modo que cuando estamos hablando de la matemática en realidad estamos hablando de la aritmética, es mucho más antigua. Claro, es más fácil de hacer porque era hacer con un palo pues los signos que se autorrepresentan en la tierra o en una pizarra o en un papiro o en un papel. Pero, sin embargo, hasta el siglo XVI, perdón, XVII, 1600 y pico, no se cierra la física. La física naturalmente es muy, muy distinta. Esta revolución científica empieza con la monarquía hispánica
Y las matemáticas, la primera academia, la primera sociedad de matemáticas es precisamente en España, en el Escorial, 1587, si no me falla la memoria, ¿eh? Bueno, pues naturalmente 100 años después empieza a proliferar por otros países de Europa porque hay que reconocer que hasta entonces eran secretos de Estado. Esa es la razón por la que no se publicaba. Vamos a continuar con nuestra navegación, ¿no? Y la física es tal porque es capaz de construir fenómenos físicos a través de las matemáticas. Y las verdades de la física son verdades físicas, por más que se empleen operatoriamente recursos matemáticos. En cuanto perdemos el horizonte de los fenómenos físicos, aquí estamos. Ya nos hemos salido de la física para regresar a las matemáticas. Este es el fundamento de una de las críticas más fuertes que se hacen actualmente a las teorías empleadas en cosmología, como la teoría de cuerdas, la cual trata de explicar de manera unificada todas las partículas y todas las fuerzas fundamentales, lo que generaría un espacio-tiempo de 10 dimensiones espaciales y una temporal. Y es que las teorías como la mencionada son teorías matemáticas que matemáticamente funcionan, es decir, son coherentes, es una verdad coherencia dentro de su campo categorial matemático, pero que después, para progresar a los fenómenos físicos, dejan de ver sus deficiencias al no poder concatenar adecuadamente los fenómenos físicos. A lo sumo, estas teorías serían teorías con una coherencia matemática, verdad coherencia, que al menos por ahora no ha servido en modo alguno para concatenar los fenómenos físicos y poder cerrar el campo. Al no cerrar el campo, sigue siendo matemática porque los referenciales no están presentes. Los referenciales fisicalistas, quiero decir, no están presentes. Esta posible confusión entre las matemáticas y la física, mejor dicho, esta imposibilidad de progresar desde las matemáticas a la física cuando las matemáticas se han desvinculado de los referenciales fisicalistas, hace que se confundan unos resultados, verdades o evidencias, fruto de las operaciones de juntar o separar términos matemáticos, cuyos referenciales matemáticos son los propios términos. En la física los términos tienen referenciales fisicalistas, tienen que tenerlos, tienen que estar tocándose los significantes con los significados. Esto mismo puede suceder con la estadística matemática cuando se utiliza como auxiliar para las operaciones de la epidemiología clínica y también de la farmacodinámica, que es una ciencia, por supuesto, más... naturalmente es una ciencia más alfa 1, ¿verdad? Bien, esta afirmación la mostraremos al final con uno de los ejemplos que hemos practicado en varias de nuestras evaluaciones y para ello necesitaremos introducirnos antes en el análisis de la supervivencia, lo ponemos así en bastardilla, se dice así, porque se ve muy bien en algunos ensayos clínicos de la oncología médica, aunque está presente en muchos otros estudios de intervenciones técnicas y tecnologías sanitarias ubicuas en todo, por así decir, en todas los aspectos de la sanidad y mucho más allá también, de las técnicas y tecnologías sanitarias. Bien, vemos que dice el competente Vinay Prasad y valiente por sus denuncias contra la sobreutilización. Vamos a ver, porque tenemos aquí, si no recuerdo mal, creo que es este el estudio. Bien, no, pues no es este, no lo tenemos aquí. Me parece que no lo hemos sacado. Bueno, pues sí, es este. Este es uno de los editoriales, tenemos muchos artículos, naturalmente, pero en fin, es que en este lo hemos sacado porque nos viene bien para el caso, es muy cortito, pero hace aquí, son los fármacos contra el cáncer mejoran la supervivencia o la calidad de vida. Vamos a venir a nuestra casita, ¿verdad? ¿No? En el artículo editorial que Prasad publicó en el año 2017 titulado «Los fármacos para el cáncer mejoran la supervivencia o la calidad de vida», dice, vamos a ver qué dice, ¿no? Lo hemos traducido de la mejor manera, ¿no? ¿En qué momento del ciclo de vida de un fármaco contra el cáncer se debe demostrar una mejora de la supervivencia? Dice aquí, la mejora de la supervivencia. Es curioso porque la supervivencia realmente es una idea filosófica, porque está atravesada por muchos campos categoriales, saberes prudenciales, científicos, técnicos, tecnológicos. Es decir, supervivencia, por ejemplo, en la judicatura nada tiene que ver con la supervivencia de Kaplan y Meyer. Y sin embargo utilizan los mismos términos. Este es uno de los defectos que tenemos en nuestra jerga de evaluaciones,
que damos por supuesto, o sea, que los términos no tenemos que analizarlos o tratarlos filosóficamente para centrarlos en qué parte de la idea le corresponde a nuestro concepto categorial, claro está, ¿no? Bien, vamos nosotros a continuar, ¿no? Entre las 36 aprobaciones de este tipo, solo 5 usos demostraron posteriormente que mejoraban la supervivencia en comparación con los tratamientos existentes después de 4,4 años en el mercado. Es decir, que dice que aquí mejora de la supervivencia y aquí dice que mejoran la supervivencia. A ver, ¿a qué se refiere? O sea, que mejoran la supervivencia. Vamos a ver a qué se refiere. Solo 6 de los fármacos han demostrado mejorar la supervivencia. A ver, han mejorado la supervivencia. Claro, nos podemos quedar tranquilos y decir, bueno, pues mira, no está mal, ¿verdad? ¿No? Bien. Que la mejora, aquí ya lo dicen, que la mejora de la mediana de supervivencia, se está refiriendo a una de las especies de la supervivencia, es decir, a la mediana de supervivencia, que la mejora en la mediana de supervivencia entre los pacientes tratados con 71 medicamentos para tumores sólidos fue solo de 2,1 meses. En lugar de solo podemos decir fue de 2,1 meses, porque esto puede ser mucho, poco, regular, de modo que, bueno, podríamos incluso decir de 2,1 meses. Bien, en este artículo, el inefable y para mí, en fin, esto es una cuestión subjetiva, ¿no? Admirable, ¿no? Vinay Prasad, pero en este artículo está tomando la especie mediana de supervivencia, o sea, que este análisis en el que él de alguna manera, pues cree que es poco lo que demuestran los ensayos clínicos, esos 71 ensayos clínicos, creo recordar, ¿no? Pues que le parece poco la mediana de supervivencia. Sin embargo, me pregunto yo, pero ¿acierta Vinay Prasad nombrando a la supervivencia con la mejora de la mediana de supervivencia? Vamos a verlo, ¿no? En este artículo, Prasad está tomando la especie, la mediana de supervivencia, como sustantivación del género la supervivencia. ¿Los 2,1 meses de mejora de la mediana de supervivencia representan la esencia de los beneficios de esos fármacos? ¿Los 2,1 meses saturan la relevancia clínica de esos fármacos? O sea, con esto ya hemos saturado nuestro conocimiento de lo que es la relevancia clínica. Ya está, 2,1 meses. Esto nos dice todo de estos fármacos. ¿Con esto realmente podemos tratar? Bien, aquí abajo, lo hemos sacado de una de nuestras presentaciones, extraído, es mucho. En fin, naturalmente aquí está muy empequeñecido, ¿no? Aquí abajo mostramos 3 gráficos deliberadamente exagerados con el mismo valor de 23 meses de mediana de supervivencia. Si nos damos cuenta, ¿por qué? Pues porque es la que corresponde. A ver si somos capaces de ponerlo un poquitín más grande, si nos damos cuenta, bien. Aquí tenemos 100 pacientes, de aquí abajo hay 100, ¿no? Y este es el número 50, ¿eh? Vamos a poner que se llamaría, pues yo qué sé, pues John Smith, Juan Español, ¿de acuerdo? Vamos a ver, este es el número 50, este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, va atravesando todos estos meses hasta el mes 23, es que aunque no se ve aquí, me lo sé de memoria, es el mes 23, de modo que la mediana de supervivencia de toda esta población, la mediana de supervivencia es de 23 meses. ¿Por qué? Pues porque en el mes 23, al terminar y empezar el 24, prorrumpen el evento, ¿de acuerdo? Bien, en este ejemplo también exactamente lo mismo, es una mediana de supervivencia de 23 y en este otro de aquí tiene una mediana de supervivencia también de 23, ¿no? Sin embargo, bueno, un observador se daría cuenta de que lo verde representa la vida, el tiempo, o sea, cada uno de los meses de vida de cada uno de los pacientes. Se llamarían entonces paciente mes. Paciente mes de vida es cada una de las casillas de color verde, de modo que la mediana de supervivencia sería los 23 pacientes mes que tiene este sujeto, John Smith, Juan Español, este. Pero es independiente de los 49 que están arriba y de los 50 y 49 que están abajo, no sé si lo estoy diciendo bien, del 1 al 49 y del 51 al 100, ¿verdad? Todos estos, ¿no? Bien, sin embargo, aunque estos 3 tienen la misma mediana de supervivencia, está claro que tienen poblaciones y resultados muy distintos y distantes. El mejor, desde luego, es este, a pesar de que se ha nombrado con una mediana de supervivencia de 21 meses. Cuidado con esto, ¿eh? Muy bien. Por eso es por lo que nosotros decimos que la mediana de supervivencia es la
la menos sustantiva, la que menos esencializa el valor de los fármacos, aunque es muy fácil de medir, esa facilidad hace que nos equivoquemos porque permite hacer una medición antes de que se termine el ensayo clínico muy prematuramente, ¿eh? O sea que es hasta que sobrevive el paciente, por así decir, el que sobrevive el paciente número 50. Bien, pero creemos que es mejor tomar los pacientes mes verdes de vida y dividirlos por todos los pacientes porque parece que genera alguna, bueno, pues alguna indicación de la mejoría de los tratamientos, ¿no? Este es netamente mejor que este a pesar de que tengan la misma mediana de supervivencia. Esto es exagerado, ¿eh? ¿Vale? De acuerdo. Ahora hay quien lo sustantiva a través del hazard ratio. Vamos a ver entonces, dice, el cociente de riesgos hazard ratio representa la esencia de un tratamiento frente a un control. Contiene, o sea, el beneficio, el hazard ratio, que se habla siempre mucho, bien, y no está mal, naturalmente, ¿no? Pero ¿es suficiente con esto? Incluso, ¿es necesario? Bien. Hay muchos otros autores que sustantivan la supervivencia expresando el hazard ratio o cociente de riesgos obtenido mediante el modelo matemático construido por el estadístico británico David Cox, que ha vivido 98 años, nació en el año 1924 y pues falleció en el 2022. Bendito sea, ¿no? Que haya tenido tanta brillantez como ha tenido matemático, ¿no? Bien, cuya validez matemática, repito, el modelo matemático construido por Cox, cuya validez matemática depende del supuesto de riesgos proporcionales. Esto realmente es una condición que determina la validez del modelo de Cox, de los resultados. Es un modelo matemático, cuidado. Bien, lo cual significa que el cociente de riesgos hazard ratio entre dos grupos es constante durante todo el periodo de estudio. Sin embargo, esta suposición rara vez es válida en la práctica y sin ella la estimación del hazard ratio no es interpretable correctamente como coeficiente de riesgos en todos los cortes temporales del estudio, como por ejemplo sería correctamente si el hazard ratio 0,472 lo es a los 3 meses, a los 6, a los 9 meses, etc. ¿Vale? Bien, y así en una entrevista el profesor David Cox afirmó: por supuesto, otra cuestión es la base física sustantiva, ciencia física, ¿de acuerdo?, con referencial fisicalista, del modelo matemático autorreferencial de riesgos proporcionales. Ahora lo voy a leer más deprisa. Por supuesto, otra cuestión es la base física o sustantiva del modelo de riesgos proporcionales. Creo que esa es una de sus debilidades, Creo que esa es una de sus debilidades. El propio Cox lo dice, a pesar de lo cual, pues se utiliza ubicuamente en algunas ocasiones sin tener en cuenta si efectivamente el modelo tiene sustantividad, o sea, tiene una base física. Aquí abajo mostramos un ejemplo simulado que hemos construido para ilustrar cuando el cociente de riesgos hazard ratio está reteniendo la proporcionalidad entre los riesgos, pues el hazard ratio instantáneo es 0,472 en todos los cortes temporales. Lo hemos construido para que salga esto, claro está, ¿no? Podemos afirmar entonces que en cualquier punto de la trayectoria, por cada un 1% de eventos entre los supervivientes del grupo de control, que está abajo en el denominador, hay 0,472% de eventos entre los supervivientes del grupo de intervención, en el que está en el numerador. Y esto es un modelo, este es un caso perfecto de riesgos proporcionales. El hazard ratio efectivamente se puede invocar en cualquier punto de la trayectoria temporal. Es 0,472. El número de supervivientes es tomando, es decir, uno de ellos, o bien los supervivientes del grupo de intervención, aplicarles el hazard ratio y obtener el del grupo de control. Siempre se va a obtener así, o viceversa, teniendo, que es lo correcto realmente, ¿no?, teniendo la supervivencia del grupo de control, obtener, al aplicarle, en este caso es exponencialmente, obtenemos la supervivencia del grupo de intervención. Pero en todo corte temporal sucede así.
La representación de este, que está aquí arriba, sería concretamente este ejemplo, que es el que hemos construido. Se ve perfectamente, bueno, aquí hay una caída de la curva de supervivencia, el grupo de intervención, es exponencial, si nos damos cuenta, ¿no? Y aquí también la del grupo de control. Bueno, pues la relación que hay en cada corte temporal, aquí, 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 y en este caso, puesto que es uniforme en todos sitios, efectivamente sería perfecto. Esta perfección no se llega prácticamente nunca, nada más que en un ejemplo simulado de un modo pedagógico, claro está, ¿no? Bueno, pues esto es lo que llamamos la interpretación de los riesgos proporcionales del modelo de Cox. Sin embargo, este no sería el caso del ensayo clínico que llevaron a cabo en el año 2014 McEvoy y colaboradores, que comparaba el fracaso de la eficacia, es decir, las recaídas que motivan hospitalización, entre paliperidona palmitato frente al haloperidol decanoato en pacientes diagnosticados de esquizofrenia. A lo largo de, está aquí la llamada, a lo largo de la trayectoria los riesgos no son proporcionales tal como nosotros hemos podido obtener con facilidad haciendo los cálculos directos con una de las calculadoras que hemos construido para nuestras evaluaciones y para los alumnos de los cursos formativos. Gracias a que extraordinariamente, como una cosa extraordinaria, la revista JAMA ha tenido a bien publicar en el artículo las censuras que están aquí abajo. En este caso son los eventos, pero se deducen las censuras sencillamente porque es una minuendo y sustraendo, gracias a que extraordinariamente la revista JAMA ha publicado en este artículo las censuras en cada corte temporal. En el gráfico que hemos elaborado, el hazard ratio puede observarse que cambia en cada corte temporal y no es interpretable como valor único. Este es el gráfico de McEvoy que está aquí. Este es el análisis de McEvoy y colaboradores, ¿no? Está aquí, ¿no? Y bueno, pues es lo que hemos hecho, aunque no nos gusta utilizar las gráficas de las revistas, en este caso por motivos didácticos, creemos que era lo correcto, ¿no? Es este, copiamos y pegamos y lo hemos puesto aquí. Pero obsérvese que aquí, a pesar de todo, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa, el medicamento de arriba creo que la marca comercial es Seplion y el laboratorio es el mismo el que era el laboratorio, en principio el haloperidol era Janssen, fue en los años finales de los años 50, y la salificación con este ácido graso, el decanoato, pues fue un poquito posterior, ¿no? Para una distribución de POT, lo que llamamos distribución sostenida, lo mismo que la otra, la paliperidona palmitato. Utiliza otro ácido graso para enlentecer la distribución. Bueno, pues aquí tenemos que el hazard ratio, ellos tan tranquilamente dicen que es 0,98 con este intervalo de confianza, ¿no? Bien, pero aunque no es estadísticamente significativa, este hazard ratio ¿es invocable? O sea, este es el que tiene este ensayo clínico. Vale, bueno, vamos a nuestra casita, que está aquí, ¿verdad? ¿No? Bien, lo tenemos puesto aquí. Bueno, nosotros, afortunadamente, como tenemos nuestras hojas de cálculo para hacer estos cálculos directos, cuando disponemos de las censuras, lo hacemos inmediatamente, ahí tardamos 6 minutos, naturalmente, 6 minutos, ¿no? Pues los hazard ratio en cada corte temporal son estos que están aquí. La curva la hemos reproducido, naturalmente la tenemos que hacer en cada corte temporal que nos dan ellos, de modo que el hecho de que no tengamos estas curvaturas es porque esas curvaturas a nosotros no nos dan el dato, sino tiene que salir exactamente igual, y si no le sale igual que a nosotros es porque ellos lo tienen mal, claro está, no lo creo, o sea, tienen que coincidir con nosotros y naturalmente, bueno, pues lo damos por completamente válido, es esto, ¿no? Y aquí lo que tenemos nosotros son las relaciones en cada corte temporal. El hazard ratio a los 3 meses es 0,90, 1,16 a los 6 meses, 0,87, 0,98, 0,99, 0,99, 0,99 y 1,07, ¿vale? O sea, son las relaciones que hay entre las supervivencias respectivas en cada corte temporal, Luego, entonces, se puede decir que el hazard ratio aquí es 0,98
Pues la verdad es que no se puede decir, o sea que aquí ni siquiera los riesgos son proporcionales y son, vamos, es que sería imposible casi el establecer una línea continua, porque naturalmente si fuera esta, que la he pintado yo aquí como línea de tendencia, estaríamos diciendo que a los 6 meses le correspondería, o sea, es decir, le correspondería, bueno, pues un hazard ratio que sería este de aquí, cuando realmente hay mucha diferencia, o sea que no puede ser invocable, ¿no? Bien, aquí lo tenemos, ¿no? Por eso se entiende que Stensurt, es que es muy difícil de pronunciar, y un hispano que es Hernán, al publicar una vez más cómo se interpreta el hazard ratio, insisten en que hay que pedir a los investigadores que prueben si los riesgos son proporcionales cuando expresan el efecto de un ensayo clínico mediante el coeficiente de riesgos hazard ratio. Es esta publicación que está aquí, si no recuerdo mal, puede ser este, pues puede ser este o puede ser este. Efectivamente es este de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues este es cortito, pero naturalmente ponen aquí unos jugosos ejemplos en los que los riesgos no son proporcionales, y esto nosotros lo hemos analizado también en nuestro curso formativo, por lo que entonces no nos vamos a entretener. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con nuestra navegación aquí. Bien, Stensrud, es que es muy difícil de pronunciar, y Hernán insisten en que hay que probar si los riesgos son o no proporcionales. Vamos, ninguna forma más fácil que esta, vamos, que es sencillísimo, vamos. Bien, el tiempo medio de supervivencia libre de evento. Bueno, vamos a ver un poquito más allá, ¿no? Bien, puesto que se puede dar en un ensayo clínico que los riesgos no sean proporcionales, PAC y colaboradores proponen que se haga otra medida del efecto, que es el tiempo de supervivencia medio restringido, lo llaman ellos así, con estas palabras en inglés, pero que nosotros creemos que más apropiadamente lo hemos denominado desde hace ya mucho tiempo el tiempo medio de supervivencia libre de evento, del evento que se está midiendo, porque sirve para la muerte, para la progresión o muerte, para la metástasis o muerte, o para el infarto de miocardio, o para la rehospitalización por fracaso, por recurrencia o por recidiva. Bien, refiriéndose al área bajo la curva que mostramos en el siguiente gráfico. Es esto que está aquí, lo mostramos aquí, sería lo que está debajo de la curva, sería el tiempo medio de supervivencia. Iríamos haciendo la suma de polígonos de cada una de las espacios temporales. Creo que podríamos incluso, más o menos, vamos a ver si nos sale bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nosotros podemos asegurar que si todos los pacientes sobreviven, y en estos, bueno, esto lo he hecho mal, porque voy a quitarlo, voy a quitarlo, a ver si soy capaz. Vamos a ver si soy capaz. Bien, lo voy a quitar porque me he pasado, lo he hecho mal, ¿verdad que sí? Bien, vamos a ver, voy a volver a hacerlo porque creo que me he pasado, y tenemos que mirarlo con los 66 meses, aquí, los 66 meses, aquí, porque aquí terminamos, Bien. Si nosotros, con este área que está aquí, este área que está aquí, representa, si nos damos cuenta, la totalidad de la vida que está dentro de esta curva, ¿no? Bien, a ver si soy capaz de sacarla, voy a intentarlo, a ver si soy capaz de sacarla, pero efectivamente está aquí, ¿no? Es esto, ¿no? Bien, es decir, si todos los pacientes, el 100% de los pacientes sobrevive 66 meses, lo que está aquí dentro sería el 100% por 66 meses, ¿verdad? Luego entonces, este área, los metros cuadrados, centímetros cuadrados, los píxeles, representa referencialmente como referencia 66 meses, ¿de acuerdo? Bien, vamos a quitar este de aquí, vamos a subirlo un poquito, a ver si somos capaces, porque como cuando se está grabando, pues se atora un poquito. Bien, vamos a seguir midiendo este de aquí, ¿no? Bueno, pues aquí este sería, naturalmente, pues sería el área del la primera parte, o sea, del primer periodo temporal, pero lo vamos a quitar, porque vamos a quitarlo también, ¿vale? Bien, se trataría, para hacerlo ya de una vez, se trataría de que, vamos a ver si somos capaces
Vamos a ver si somos capaces de hacerlo así, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer esto así, porque yo creo que podemos. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos, bueno, aunque no quede completamente bien, se puede corregir, claro está, porque es simplemente, vamos a hacerlo así, así, así. Vamos a ver si somos capaces de construirlo por un poquito de, vamos, de rapidez, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos son los tiempos. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale para que lo veamos. Aquí efectivamente lo podemos ver, o sea, creo que lo podemos ver. A ver si somos capaces de sacarlo y efectivamente lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Lo podemos ver aquí. Si este área que está por fuera equivale a 66 meses y tiene tantos centímetros cuadrados, pues naturalmente el área del de abajo sería la supervivencia, la vida del grupo de control. Y desde el de arriba hacia el de abajo sería la que tiene la vida, que tiene el tiempo, o sea, como variable continua, que tiene el grupo de intervención por término medio, claro está. Y participan todos los que han sobrevivido y los que han muerto, ¿verdad? Bien, la diferencia en los tiempos, en la verdadera, la medida más sustantiva es lo que está aquí en medio. Este área es el verdadero tiempo, prolongación del tiempo medio de supervivencia, que es el beneficio que se tiene en esta variable. Se hace con mucha facilidad, bueno, y esto lo hace nuestra máquina con mucha facilidad. Vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar, ¿verdad? Bien, esto es lo que ellos pretenden, o sea, que se midan estas áreas y que se expongan como prolongación del tiempo medio de supervivencia con o sin intervalos de confianza. Vamos a continuar, ¿no? Para demostrar la conveniencia de esta medida del efecto, del tiempo medio de supervivencia libre de evento, Pack y colaboradores utilizaron como ejemplo un ensayo clínico, que fuera el Checkmate 057, que habían publicado Borgaey y colaboradores en el año 2015, en el que trataron a pacientes de cáncer de pulmón no microcítico avanzado en una segunda línea con nivolumab frente a docetaxel, sin haber comprobado en Borgaey y colaboradores estos últimos, mejor dicho, estos que acabo de decir, si el cruce de las curvas entre ambos tratamientos permitía esencializar el efecto en este hazard ratio 0,73, es decir, el cociente o la diferencia de supervivencia global entre ambos grupos. Aquí tenemos overall survival, aquí tenemos la supervivencia global, ¿verdad? Y bueno, pues ya de momento decimos que no han publicado, esto es New England, no han publicado las censuras. Bueno, vamos a ver si somos capaces de leer un poquito más acá y a lo mejor incluso tenemos que volver sobre el propio gráfico, ¿no? Bien, observemos aquí que las curvas se están cruzando, de modo que el grupo de intervención es peor en su desarrollo hasta los 6 meses y empieza a superar al grupo de control a partir de aquí. Pero claro, dice poco, dice mal. Cuando las curvas se cruzan hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones los riesgos no son proporcionales. Hay que comprobarlo, claro está, ¿verdad? Bien. Bien, y aquí vamos viendo también algunas cosas, o sea que Borgaey y colaboradores, bueno, pues las escriben pero no las comentan. Bien, vamos a ver, lo que dicen Pack y colaboradores, o sea, aquellos que sugieren que se debería medir siempre el área bajo la curva, pues lo que pretenden es precisamente esto, o sea, pretenden, bueno, pues si lo volvemos a hacer, lo que pretenden es, bueno, pues medir este área que está aquí, ¿no? El área bajo la curva que hay aquí, por ejemplo, bien, de acuerdo, este área que está aquí, ¿no? Bueno, pues más o menos sería esto así, ¿no? Más o menos, esto es lo que ellos pretenden, ¿vale? O sea, pretenden medir, pues a ver si soy capaz de sacarlo, bien, a ver si aquí, este sería el área bajo la curva de, bueno, pues de una, o sea, de un cuadro que sería, bueno, pues concretamente el que está arriba. Esto equivaldría a 27 meses, luego entonces esto equivaldría a tanto, ¿no? Y ver la diferencia que hay en, en ese espacio, en ese área intermedia, que es el tiempo medio de supervivencia, la prolongación del tiempo medio de supervivencia, por utilizar la intervención en lugar de utilizar el control, ¿no? Bueno, esto lo teníamos aquí puesto porque corresponde aquí, ¿no? ¿Vale? Bien.
Vamos a ver, vamos a quitar esto de aquí, ¿no? Como la revista New England Journal of Medicine deliberadamente nunca informa las censuras, aprovecho para hacer esta denuncia científica que parece mentira, o sea, que sea además la que más ensayos clínicos publica sobre oncología médica que yo sepa, Bien, pues los clínicos no pueden estimar los beneficios realmente existentes. Creen que pueden estimarlos, pero no es verdad. O sea, eso es una concepción EMIC, pero no ETIC desde fuera. No, los clínicos no pueden estimar los beneficios realmente existentes sin conocer las censuras en cada corte temporal. Y en ese caso, lo que hacen es que suelen sobreestimar los beneficios, porque se inflan con la supervivencia de las censuras sin saber si están o no están sobreviviendo. ¿De acuerdo? Nosotros hemos desarrollado una técnica semimanual para la reconstrucción inversa. Cuando tienen censuras lo hacemos con la calculadora de reconstrucción directa. Pero cuando no tiene censuras es mucho más complicado y hemos hecho una técnica de reconstrucción inversa mediante un escalímetro. Y así hemos reconstruido inversamente una curva de supervivencia cuyos resultados, con el mínimo error que permite el grosor de las líneas que publica el New England Journal of Medicine, y bueno, pues son estos los que nosotros obtenemos. Bueno, vamos a ver un momentito porque creo que tenemos aquí creo que es este, vamos a ver. Bueno, primero, este es el estudio de Pack y colaboradores que, bueno, pues que, en fin, que tenemos aquí nosotros estudiado y subrayado, en el que, bueno, pues lo que quieren ellos es medir, bueno, ya lo teníamos aquí para no perder tiempo, bueno, pues estas áreas bajo la curva, hemos construido solo dos y así sucesivamente, ¿vale? De acuerdo, aquí lo tenemos y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, pues vamos a quitar esto y a quitar esto porque, bueno, pues porque en este momento no nos hace falta, ¿de acuerdo? Bien, y si nos damos cuenta, aquí ni siquiera tienen los supervivientes en cada corte temporal, razón por la que nosotros nos hemos tenido que ir al artículo de Borghei y colaboradores, concretamente está también un español que es Pazares, ¿verdad? Creo que es este que está aquí, efectivamente, está aquí Pazares, ¿no? Bien, y aquí lo que tenemos es, bueno, pues que hemos copiado y pegado desde aquí. Vamos a, aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo que pretenden, vuelvo a repetir, es medir paz discúlpeseme, PAC con K y colaboradores pretenden, o sea, que se mida, dado que aquí los riesgos no son proporcionales y ellos lo adivinan rápidamente, no porque lo hagan, porque no pueden hacerlo, sino porque han visto que las curvas se están cruzando. O sea, que PAC y colaboradores no pueden probar, o sea, no pueden probarlo sin tener las censuras, no lo pueden hacer, porque no pueden calcular los hazard ratio en cada corte temporal sin disponer de las censuras, ¿no? Y es curioso porque, además de ello, o sea, PAC y colaboradores, que naturalmente hacen un avance importante en esta recomendación, pues resulta que les pasa desapercibido algunas de las cosas que vamos a ver aquí. Fíjese el lector, el observador, ¿no?, que aquí, o sea, al final hay una especie de meseta, lo llaman plató también, bueno, un plató, una meseta, ¿no?, en la que hay una apariencia de que aquí en el grupo de control, aquí abajo, que se cruza más o menos con el 12%, de que la supervivencia es del 12%. Y aquí arriba como aproximadamente el del 16 o el 18%. Lo vamos a quitar porque más o menos, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de quitarlo. Es que hay veces que se encasquilla cuando estamos grabando, lo siento mucho, no puedo hacerlo de otra manera, los medios que tenemos son los que tenemos, ¿no? Vamos a dejarlo así. Bien, de acuerdo, ¿no? Bien, pero si nos venimos aquí abajo, aquí la supervivencia del 12%, ahora mismo no recuerdo cuánto es, no quiere decir que sobrevivan 12 de cada 100. Sobreviven 0. 0 hasta aquí, sobreviven 0. En el grupo de intervención y en el grupo de control. Es decir, que en el grupo de intervención, que parece que sobreviven el 18%, efectivamente,
la función de supervivencia es del 18%, pero eso no quiere decir que sobrevivan 18 de cada 100, que eso es un error de interpretación y hay muchas veces que se solicita este fármaco porque parece privar al 17 de cada 100 del beneficio de este fármaco. Es que no es verdad, no, es que la supervivencia no se puede interpretar exactamente como los supervivientes, ni mucho menos, claro que no. Vamos a intentar, desembrollar este embrollo, vamos a intentarlo, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con nuestra navegación aquí. Nosotros, afortunadamente, pues tenemos aquí una curva de reconstrucción inversa, es esta curva, la curva de reconstrucción inversa, lo pone aquí de construcción inversa, tenemos aquí el checkmate 0,57 y utilizamos un escalímetro para poder obtener la proyección sobre el eje de las IES, sobre los porcentajes de supervivencia, para hacer con la mayor facilidad posible, con la mayor exactitud posible, el porcentaje de supervivencia. Claro, depende del grosor de la línea. Y es muy difícil, por lo que entonces no hay más remedio que cometer algunos errores que son determinados precisamente por el grosor de la línea, ¿no? ¿Vale? Bien, del grupo de intervención y del grupo de control. Y eso nos permite a nosotros, obtener los hazard ratio y en cada corte temporal nos permite obtener la curva desde nuestras mediciones correctas, ¿no? Y, con una similitud, naturalmente no puede ser de otra manera, con la que publican los investigadores. La diferencia es que nosotros es una línea recta entre cada corte temporal porque no disponemos de los otros datos, no es por otra cosa. La perfección es la matemática que se nos ofrece en este caso para hacer los fenómenos, ¿verdad? Bien, para progresar sobre los fenómenos, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues vamos a continuar porque aquí lo que tenemos es, primero, efectivamente, aunque PAC y colaboradores no lo prueban, lo probamos nosotros. Es decir, el hazard ratio, va oscilando, de modo que este hazard ratio de 0,73, pues difícilmente es invocable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, es que va bamboleando como si fuera un tío vivo, ¿no? Efectivamente hay un 0,72 aquí, de modo que podría estarse refiriendo aquí, pero claro, no esencializa, no es en todos los cortes temporales, ni muchísimo menos. Aquí también tenemos calculados los intervalos de confianza y solo es estadísticamente significativa en estos cortes, en el 12, 15, 18, 21 y 24, es estadísticamente significativo a favor de la intervención, pero no en los otros, ¿eh? De hecho, incluso al principio, no me voy a meter en este momento. Pero claro, a pesar de la buena voluntad de PAC y colaboradores de que se mida el área bajo la curva, el área bajo la curva es estupendo porque nos va a dar esto, pues les pasa desapercibido esto que yo estoy diciendo, ¿no? El hecho de que no se dan cuenta de que hay 292 participantes en el grupo de nivolumab y 190 eventos, lo dice aquí, 192 y 292 y 190 eventos, y de docetaxel 223 y 290 eventos, está aquí, 220. Eso obligatoriamente, ya cualquier observador le dice que si eso es así y que al final los supervivientes son 0, quiere decir que lo que hay en medio son censuras, es decir, que les pasa desapercibido el hecho de que hay nada más y nada menos que 102 censuras y 67, es decir, un 35% y un 23%. Y estas censuras están inflando la supervivencia formal, matemática. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver qué influencia tienen las censuras porque vamos a desembrollar el embrollo, ¿eh? Bueno, vamos a continuar aquí un poquito, ¿no? Y ahora vamos a ver que el verdadero resultado clínico promedio está entre la función de supervivencia, la vamos a poner así en bastardilla, como ciencia formal, y los supervivientes en ortogonal. Vamos a ver, ¿no? Y dice así: pero una vez comprendidos y superados los problemas para hacer una interpretación formal, la función de supervivencia, que se acorta en la jerga, se apocopa,
como la supervivencia, ya decimos que supervivencia es una idea filosófica que depende de, o sea, que tiene un concepto, una conceptualización propia, o sea, precisamente la idea filosófica se forma por la confluencia e inconmensurabilidades de todos los conceptos de la supervivencia dentro de los distintos campos categoriales e incluso saberes prudenciales, ¿no? Técnicos o tecnológicos, ¿no? Que tienen significados distintos, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos esta interpretación formal de la supervivencia formal matemática, nos queda por comprender y superar los problemas para hacer una interpretación material, es decir, los supervivientes dentro de la curva que decimos en la jerga los supervivientes. Y es que la función de supervivencia y los supervivientes coinciden cuando no hay ninguna censura, pero se alejan progresivamente cuantas más censuras hay. Y vamos a ver por qué aquí los errores de interpretación son muy numerosos, de verdad. Y como tanto para la supervivencia como para los supervivientes las medidas del efecto para estimar la relevancia clínica son tres, a saber, la vamos a poner aquí, son estas medidas del efecto son el porcentaje de pacientes libres de evento para la supervivencia y para los supervivientes. Vamos a ver qué es esto antes de continuar, ¿no? Pues naturalmente es lo que se proyecta sobre el eje de las IES, es decir, estos porcentajes son lo que señalamos con esta flecha de color verde, es decir, la proyección sería, este sería el porcentaje del 70% y este es del 56%, poco más o menos, o del 55%, lo estoy viendo aquí, del 55%, Es decir, que el porcentaje de supervivencia es el que se proyecta sobre el porcentaje que está en el eje de las IES, ¿de acuerdo? Luego, entonces, esta es una medida del efecto, ¿de acuerdo, no? Bien. Esta es una medida del efecto en la supervivencia porque lo estamos haciendo sobre las líneas que estamos en bastardilla, funciones matemáticas. Cuando tienes los números en bastardillas porque nos estamos refiriendo a las funciones matemáticas. A diferencia de cuando lo hacemos sobre los supervivientes que son ortogonales, son ortogonales. Solemos representar una de color marronáceo, oscuro o claro, y los supervivientes de color verde, simplemente para distinguirlos, no tiene ninguna connotación moral, ni muchísimo menos, faltaría más. Bien, aquí después lo que tenemos, lo siguiente es la segunda medida del efecto, la primera, porcentaje de pacientes libres de evento. Ahora, tiempo medio libre de evento, tiempo medio de supervivencia o de supervivientes libres de evento, claro está, tiempo medio libre de evento en la supervivencia, ¿de acuerdo? Y en los supervivientes, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues este de aquí lo hemos puesto porque es el área bajo la curva que estamos denotando con esta flecha que es un poquito más gruesa y con el mismo color para que se vea, pero vamos, que naturalmente es, o sea, que si lo podemos... sería todo este área que hay aquí, ¿de acuerdo? Sería todo este área que hay aquí y, bueno, sería pues el juntamiento de... Bueno, vamos a... más así, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a quitarlo porque nos va a entorpecer, a ver si somos capaces de quitarlo, porque nos va a entorpecer, vamos a quitarlo, ahora ya está quitado, ¿de acuerdo? Bien, y ahora una tercera medida del efecto, que es la menos sustantiva, porque ya lo hemos dicho, que es la mediana de tiempo libre de evento, la mediana de tiempo de supervivencia libre de evento, ¿de acuerdo? Cuando decimos libre de evento es porque ya es sobrevivir, o libre es sobrevivir, en este caso del evento, ¿no? En la supervivencia y los supervivientes, ¿no? Y es concretamente esta que está aquí, ¿no? Esta que está aquí es muy fácil de determinar, es muy sencillita, porque ya lo hemos visto que es, bueno, pues es la proyección, vamos a hacerlo con este rectángulo aquí, ¿no? Sería la proyección que hay, sería... donde se cortan las líneas con el 50%, con este paciente que era John Smith o Juan Español, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo con un poquito más de esto. Entonces, vamos a ver dónde aquí se cortaría, perdón, vamos a intentarlo, vamos a ver si somos capaces de, así, vamos a intentar que esto se corte, vamos a intentar que se corte en el 50%, que se corte aquí, vamos a ver que se corte en este y en este. Ahora ya está así, y es la proyección, en este caso, sobre el eje de las X, que son los tiempos, el tiempo. De modo que el porcentaje se proyecta sobre el eje de las Y, la mediana se proyecta sobre el eje de las X, que es el tiempo, y el área se proyecta
sobre naturalmente este desparramamiento que hay de todo el área que está bajo la curva. Son 3 medidas del efecto que son necesarias, ¿no? Y si tenemos que desprendernos de alguna, sería de esta última, o sea que esta es la que menos importancia tiene, la mediana. Está bien porque además se utiliza, en algunas ocasiones no se tiene otra cosa porque tarda mucho en terminar el ensayo clínico, pero naturalmente, bueno, pues es un poco para saber por dónde suena el viento. Pero vamos, esto no es sustantivo ni esencializa el valor de un fármaco de ninguna manera, vamos, de ninguna manera, vamos, de ninguna manera. ¿De acuerdo? Bueno, si vemos ahora mismo lo de los supervivientes, vamos a verlo aquí. Esta sería una curva de supervivencia. Yo creo que es el ensayo clínico Latitude, creo recordar que es el Latitude. Y bueno, pues aquí, si nos damos cuenta, lo que tenemos, vamos a hacerlo un poquitín más pequeño para que lo veamos. La curva de arriba es la del grupo de intervención, que es exactamente, tiene el mismo color, todo eso aquí. Bueno, pues aquí este es el grupo de intervención A, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el A y el B, el grupo de intervención y de control. Bueno, pues este color denota que es el grupo de intervención en la supervivencia matemática, en bastardilla los números, al que corresponde estos supervivientes libres de evento en el grupo de intervención, de modo que hay una diferencia que es la que está mediada por las censuras que hay en medio. De modo que este ensayo clínico, bueno, pues podría ser más o menos interpretable dentro de lo que cabe, pues posiblemente hasta los 42 meses, porque a partir de aquí verdaderamente es un delirio y vamos a ver cómo se interpreta siempre que tengamos la obligación de hacerlo, naturalmente, ¿no? En fin, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, no cabe ninguna duda de que esta sería, sobre el verde y sobre el marrón, sería el porcentaje de supervivencia y de supervivientes, abajo, el de abajo es el de los supervivientes, esta sería la mediana de supervivientes y de supervivencia, para que nos demos cuenta de que no es lo mismo, y este sería el área bajo la curva de los supervivientes, pero haríamos también la misma, la de la supervivencia, porque nuestra máquina lo hace todo automáticamente. Este es en el grupo de intervención, y el grupo de control, que es un poco más marronáceo, sería este de aquí. Es el mismo, o sea, acaba en 33%. Esta es esta de aquí. Y hemos puesto su correspondiente curva de supervivientes del grupo de control. ¿De acuerdo? Bueno, aunque no lo usamos, esta sería la composición de ambas líneas de color verde. Esta no las usamos, las tenemos siempre como referencia, verdaderamente no, y esta sería los supervivientes del grupo, la curva de supervivientes del grupo de intervención y la curva de supervivientes del grupo de control. Vamos a ver, entonces nosotros lo que afirmamos es que la relevancia clínica se encuentra el verdadero valor entre la supervivencia y los supervivientes, ¿no? Bien, de acuerdo. De acuerdo, aquí vamos a ver un momentito qué es lo que se mide. Cuando es el porcentaje de pacientes y se mide aquí la supervivencia entre el grupo de intervención y el grupo de control, lo que hacemos es una diferencia entre los porcentajes del grupo de intervención y el grupo de control. Es decir, es una diferencia entre los porcentajes que también podemos llamar reducción absoluta del riesgo o el NNT, es decir, que de aquí surge el NNT. El NNT surge de la proyección sobre el eje de las I's, de los porcentajes que están en el eje de la Y. Pero en lugar de hacer una diferencia, también podemos hacer un cociente. Ese es el riesgo relativo, ese es el hazard ratio. El hazard ratio se hace solo sobre estos valores, pero no sobre lo demás, es sobre esos valores en cada corte temporal, y si son homogéneos, pues se puede esgrimir como un cociente de riesgos proporcionales en todo el trayecto temporal del ensayo. Si no, naturalmente, pues es muy problemático. Sí que es cierto, en nuestra opinión, que se puede decir en cada corte temporal, es decir, eso no está mal dicho. En este momento es tanto, en este tanto, en este tanto, en este tanto. Pero vamos, decir como, por ejemplo, dice aquí estos, que es 0,73, dice, pero ¿dónde coño, en qué punto temporal está ese 0,73? O sea, ¿dónde? ¿En qué punto temporal? Porque naturalmente, ¿me entiendes? Eso es, vamos, en un momento que pasó un... Ponlo ya. Vamos, esto no es correcto, verdaderamente, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestra navegación, porque lo mejor es verlo ahora ya sobre
la hoja de cálculo, que es la que hemos copiado y pegado aquí, ¿no? Esta transparencia, esta hoja es la misma que hemos copiado y pegado sobre el PDF. De modo que vamos a probar que efectivamente lo que aquí decimos es lo correcto. Bien, afirmamos, y estas afirmaciones están aquí, que la supervivencia y el superviviente en el porcentaje coinciden cuando no hay censuras. ¿De acuerdo? Bien. En el tiempo medio libre de evento de la supervivencia y los supervivientes coinciden cuando no hay censuras, pero cuando hay censuras divergen, se van haciendo cada vez más divergentes. ¿De acuerdo? Bien. Y la mediana de tiempo de supervivencia libre de evento en la supervivencia y en los supervivientes coincide cuando no hay censuras, pero si hay censuras divergen, se van haciendo cada vez más distintas. Bueno, lo hemos visto precisamente aquí, ¿no? Aquí no es lo mismo la mediana de supervivencia que la de supervivientes. Y aquí tampoco, la de supervivientes y la de supervivencia son medianas distintas. Van divergiendo. Bien, de acuerdo. Vamos a continuar con la navegación. De acuerdo, vamos a continuar con la navegación. Que está aquí, perdón, aquí. Bien. Entonces, vamos a ver la segunda afirmación, que son las que están aquí abajo, porque este es el colofón, lo último de esta exposición. Bien, vamos a ver qué dice aquí. En los supervivientes que hay aquí, ¿verdad? ¿No? Dice, estas tres medidas de resultado de los supervivientes, es decir, lo que pintamos con color verde, la línea de color verde, tienden a ser verdaderas cuando después de la censura, por definición de Kaplan y Meyer y operatoriamente, todos los pacientes censurados tienen el evento justo en el instante posterior a la censura. Puede observarse en la pestaña FS1, que es esta de aquí, función de supervivencia 1, que es como nosotros solemos denotarlo, ¿no? Bien. De modo que esta es la primera afirmación, ¿no? Y la segunda afirmación es decir, que la curva de supervivientes es verdadera en el caso límite de que todas las censuras sean un instante posterior en el que son censurados. Bien sabemos que las censuras dejan de pertenecer al ensayo clínico, por ejemplo, sería si se van a otro país, es decir, dejan de ser del ensayo clínico y, naturalmente, no son computadas como evento. ¿De acuerdo? Bien. Si las censuras en un ensayo clínico tienen otro tratamiento porque ha habido un fracaso en el primero, hay que computarlos como evento. Si la censura ha muerto o ha tenido el evento en el tiempo en el que dura el ensayo clínico, hay que computarlo como evento. Pero tenemos la costumbre de que cuando son censuras nos olvidamos de ellos y el modelo de Kaplan y Meyer no dice eso. Dice que las censuras tienen la misma probabilidad de sobrevivir que el momento en el que afirmamos los otros que han sobrevivido. Pero si no han sobrevivido en los cortes temporales que estamos afirmando, no estamos aplicando correctamente el modelo de Kaplan y Meyer. Esa es la razón por la que nosotros nos hemos visto obligados a construir todo esto. Bien, dado que lo importante sería que los investigadores nos informaran igualmente de los eventos que de las censuras, sabiendo cuál es el estado en este caso vital, en cada corte temporal de las censuras. Porque si no, entonces no estamos haciendo correctamente esta interpretación, la estamos inflando, ¿De acuerdo? Y no lo deseamos, claro que no, porque naturalmente deseamos profundamente que los tratamientos contra el cáncer funcionen. Pero si no funcionan, tenemos que decirlo para que se siga investigando con otros que funcionen. Si nos damos por contentos con algo que parece que funciona, pero no funciona tanto, mal favor estamos haciendo a la ciencia, a las ciencias, en este caso epidemiológica, ¿no? Y también a los pacientes. Bien, de acuerdo. Pues la siguiente afirmación, la otra, ¿no? Es decir, ¿cuándo es verdad la de arriba? Porque claro, si la verdad se encuentra entre ambas, vamos a probar que esto es así, ¿no? Y dice así, vamos a leer este texto. Estas tres medidas de resultado, es decir, lo que son la supervivencia en porcentaje, la supervivencia en tiempo medio y la supervivencia en mediana de tiempo, estas tres medidas de resultado, matemáticas, tienden a ser verdaderas cuando después de la censura, por definición de Kaplan y Meyer y operatoriamente, todos los pacientes censurados permanecen libres del evento durante el resto del tiempo de la observación. Pues
Vamos a verlo ahora mismo en la FS2, en esta de aquí. Vamos a empezar por aquí y luego vamos a continuar por aquí. Es decir, que son dos situaciones límite. El límite es que las censuras todas estén vivas al terminar el eso, o que todas estén muertas, porque naturalmente, o sea, lo intermedio es lo que sucede realmente, ¿no? Que algunas han tenido eventos, que algunas han tenido fracasos, que no los estamos computando, y que algunos no sabemos nada de ellos, y que eso es. Entonces, algunos sobreviven, otros sobremueren, otros no sabemos nada, y esa es la realidad del mundo existente en este momento. De modo que al ver las dos situaciones límites, tenemos que deducir que la verdad generalmente se encuentra entre ambas. Y de esa manera no podemos hipostasiar, no podemos sustantivar el resultado con un valor como estamos haciendo hasta ahora. Vamos a verlo despacito. Bueno, vamos a ver este de aquí. Bien, vamos a abrir porque este es un ensayo clínico, vamos a coger este de aquí, ¿no? Me parece que creo que es el Latitude, pero no, tampoco estaría muy seguro, ¿eh? Vamos a ver si somos capaces de abrirlo. No nos deja, vamos a ver si somos capaces, a ver si nos deja mostrar, ahora, bien. Este es el ensayo clínico entero, lo que pasa es que hemos cortado por aquí para no hacerlo excesivamente grande, ¿no? Y vamos a recordar cuáles son los principios de Kaplan y Meyer, ¿no? Están aquí, de color negro, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí de color negro para verlo. Y dice así, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo porque es conveniente, porque si no, entonces no lo vamos a entender bien, ¿no? Y dice, Edward Kaplan y Paul Meyer introdujeron en el año 58 la muy conocida función de supervivencia Kaplan y Meyer condicionada a las censuras, cuyo título nos indica que su particular concepción de las censuras condiciona la interpretación material del del resultado. Esta función es un estimador no paramétrico, voy a hacerlo desde aquí, no paramétrico de la probabilidad de que uno de los integrantes sobreviva más allá del tiempo t. Bien, el término supervivencia se puede generalizar como supervivencia libre del evento, refiriéndose al evento del análisis, que puede aludir, bueno, pues a la muerte, en fin. Cuando decimos muerte, supervivencia, y cuando decimos pues otras cosas, progresión o muerte, pues suele ser libre de progresión o libre de metástasis o de cualquier cosa, de cualquiera que sea, ¿no? Bien. Primera asunción de las censuras de Kaplan y Meyer. Atención porque aquí está, ¿eh? Dice así. Dice, primera asunción. Si el paciente de la corte decide retirarse del estudio, sabemos que ha sobrevivido al evento hasta ese momento. Sin embargo, habremos perdido la información posterior. Entonces, debe hacerse una corrección para que el abandono del protocolo no se registre como evento, dado que no sabemos si el paciente sigue o no en la situación inicial, es decir, sobreviviendo al evento. Debe haber censura siempre que la falta de datos posteriores a un determinado punto en el tiempo se deba a factores distintos al tratamiento. ¿De acuerdo? Bien, porque si tiene algo que ver con el fracaso del tratamiento, es un evento. Claro que sí, ¿no? Es decir, cuidado porque dice que sabemos que ha sobrevivido hasta ese punto. Y dice así. Los pacientes censurados siguen teniendo la misma probabilidad de supervivencia libre de evento que los que siguen en el estudio. Este es el problema, que si en el corte siguiente no sobreviven, o sea, no podemos darlos como que la censura es una censura que no tiene que ver con el tratamiento. Este es uno de los errores de interpretación en la oncología médica que normalmente no se suele tener en cuenta. A esto lo llamamos censura no informativa, es decir, que la censura no está relacionada con el tratamiento, como por ejemplo efectos adversos que haya tenido, es decir, que es no informativa cuando se ha ido a otro país, pero sigue vivo y coleando y estupendamente allí, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, ¿no? Bien, la última es esto, dice, los eventos y las censuras suceden al final del intervalo, los intervalos deben ser similares, no es preciso tampoco, hay procedimientos para hacerlo en cada momento temporal, de hecho nosotros lo hacemos también en cada momento temporal, en 1 hora y el siguiente a las 7 horas, el otro a los 6 meses, o sea que depende porque hay formas de corrección muy fáciles, ¿no? Es importante usar los intervalos más cortos posible porque naturalmente los eventos
se computan como si fueran el último día del intervalo, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros procuramos hacerlo justo en el medio, ¿de acuerdo? Cuando en la jerga hoy se reduce el título omitiendo que está condicionada a las censuras como función de supervivencia o curva de supervivencia, bueno, pues esto es una interpretación formal, decimos matemática, que no debemos confundir, como dice aquí, con los supervivientes, ¿no? Pero vamos a dejar esto ahora ya de ese color para que no nos moleste su visualización, vamos a dejarlo así, ¿vale? Bien. Yo no sé si lo hemos conseguido, bueno, vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, aquí tenemos las censuras en nuestra hoja de cálculo directa, ¿no? Tenemos las censuras que van acumulándose aquí, siempre se ponen sobre, cuyas casillas de arriba tienen están destacadas sobre un fondo de color amarillo, o sea, se rellena solo eso, lo demás sale todo automáticamente. El azul nos dice que esto es lo que nos va a dar de resultado la supervivencia con los intervalos de confianza. Pero vamos a hacer una mención porque creo que merece la pena el verlo por primera vez. Aquí lo que tenemos es un ensayo clínico en el que el tiempo al final del intervalo es 6 meses, 12, 18, 24, etcétera, etcétera. Vamos a ver si lo tenemos aquí porque creo que posiblemente no lo tenemos aquí, ¿vale? Bien, de acuerdo. Bien, esto es el horizonte temporal, los cortes temporales. Al final, aquí los ponemos al principio. Y las censuras, que las conocemos, las vamos acumulando aquí. Los supervivientes que están debajo de la curva, los situamos aquí. Eso sí lo pone, ¿no? Si tienen a bien, repito, el editor, que es New England Journal of Medicine, ha decidido no hacerlo porque ha decidido que un clínico no interprete del todo la relevancia clínica, bueno, pues allá ellos, claro está, ¿no? Bien, de acuerdo, entonces vamos a ver lo que sucede en el PREM. Empiezan en el punto 0 597 pacientes en este grupo de intervención. Es la terapia de deprivación androgénica más abiraterona. Hay 597 y están aquí los 597, ¿no? Bien, en el periodo temporal de 0 a 6 meses empiezan en el 0, en el comienzo, o sea, en este 0 son 597. Y suceden hasta los 6 meses 18 eventos, 18 en este caso son muertes, creo recordar, muertes, sí, 14 censuras y al final, naturalmente, bueno, pues si hay 597 que inician 18 eventos y 14 censuras, quedan restando 565. Atención, vamos a verlo aquí un momentito. Bien, entonces, en el modelo de Kaplan y Meyer y en el modelo de Cox se utiliza este modelo matemático, ¿no? Los eventos, el porcentaje de eventos es el número de eventos 18 dividido entre los que comienzan al principio 597, 18 entre 597 da lugar a 3,02%. Es esto, vamos, que está aquí además la cuenta, es muy sencillito, ¿no? Bien, entonces si nos damos cuenta, aquí es donde empieza el primer problema de interpretación. Es decir, si estos son los eventos, el modelo dice que la supervivencia en este tramo temporal es el complementario hasta el 1, es decir, que 100 menos 3,02 son 97%, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues ya está, ¿no? Bien, vamos a dejarlo de momento aquí, bien. Aquí, en este punto, quedan 565. 565 son los que comienzan aquí, se ve perfectamente, en el siguiente tramo, empiezan en el mes 6, 565 y suceden 22 eventos y hay 14 censuras. Se supone que no tienen nada que ver con el tratamiento y que permanecen vivos, o sea, ojalá hasta el final del ensayo clínico a los 60 meses. Bien, de modo que 565 menos 22 menos 14 ya quedan 529. El porcentaje de eventos es el que relaciona 22, es decir, estos dos que están aquí, vamos a ponerlo así, no me ha salido bien, vamos a dejarlo bien, me estaba refiriendo a esto, vamos a dejarlo así, este sería el que relaciona lo que habíamos dicho anteriormente, bueno, y esto también, que lo que habíamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Esto es así, ¿de acuerdo? Así. De modo que en este caso el complementario hasta 100 menos 3,89 son 96,1. Bueno,
Según el modelo, la supervivencia en este corte temporal es de 97,1. Perdón, 97,0, discúlpeseme, lo había visto mal, ¿no? Bien, lo vamos a trasladar aquí porque efectivamente la supervivencia desde el comienzo, en este caso no hay que corregirla, ¿no? Pero vamos a ver que aquí lo que tenemos en este corte temporal es de 96,1%, que es este, ¿no? ¿Verdad, no? Bien, pero este 96,1% ha sobrevivido a condición de que haya sobrevivido desde el comienzo el 97%. De modo que realmente este sería el 96,1% del 97% que habría sobrevivido. Y esto se llama la probabilidad condicionada porque el 96,1% del 97% es la multiplicación del 96,1% por 97, que son 93,2. Y así sucesivamente porque naturalmente, o sea, este de aquí sería la multiplicación de la supervivencia de este corte temporal sobre todo lo anterior. De modo que aquí lo que tenemos es la supervivencia matemática desde el comienzo, o sea, relacionada con el comienzo, porque en cada corte temporal a nosotros nos importa un pie, claro está, ¿no? Bien, vamos a ver de todas maneras este que está aquí, vamos a poner este que está aquí, vamos a dejarlo así de este color, bueno, a ver si soy capaz, ¿vale? Habíamos quedado en que la supervivencia del modelo era del 97%, pero cuidado, habíamos dicho que eran 18 partido por 597, ¿no? Y dice que entonces sobreviven el complementario. ¿Pero es verdad esto? Bien, vamos a ver. Si los que sobreviven son 565, el porcentaje de los que sobreviven sería igual, vamos a ponerlo aquí, sería igual a 565 dividido por 597. Ahí está, es el 95%. Y fíjese el lector que aquí pone 97 y aquí pone 95, es decir, que aquí ya hay una discrepancia en lo que se considera supervivencia matemática, que es una supervivencia coherente dentro del campo matemático, y los supervivientes, porque naturalmente la diferencia que hay entre estos y estos son las censuras, claro está. Las censuras, esto será verdad siempre que estén sobreviviendo las censuras. Si no están sobreviviendo las censuras, esto no es verdad. Y si nos olvidamos de ellas, vamos arrastrando aquí todo este tema. Los supervivientes los vamos a poner aquí abajo, de modo que vamos a continuar con nuestra navegación para que se observe la diferencia entre supervivencia y superviviente. Vamos a analizar ahora con un poquito más de finura, ocultar. ¿De acuerdo? Bien. Aquí lo que hemos hecho ha sido utilizar el grupo de intervención, solo el grupo de intervención que hemos estado analizando. En este caso sería el grupo A, que está tratándose con la terapia de deprivación androgénica más abiraterona, ¿no? Bien, entonces, este que está aquí, vamos a coger, copiar y pegar, y vamos a ver el mismo abajo, es decir, que en lugar de ver el control, vamos a hacer un truco y vamos a meter aquí la misma, para que sea exactamente igual. Vamos a ponerlo aquí. Vaya, nos hemos equivocado. Vamos a intentar, vamos a coger esto así, perdón. Vamos a volver a cogerlo, copiar, a ver si nos hemos equivocado. Así, ahora está aquí, ¿no? Y se denota, se ve perfectamente porque las curvas son exactamente iguales, porque es copiar y pegar, son iguales, ¿De acuerdo, no? Son exactamente iguales, la una y la otra, ¿no? Todo es igual porque hemos copiado y pegado, ¿no? Bien, entonces vamos a ver a esta afirmación que hay aquí. Vamos a ver qué pasaría si las censuras solamente pueden estar o vivas, o vivos, supervivientes o muertos. Es decir, no puede ser de otra manera. O sea, si están olvidados, pero tienen que estar o vivos o muertos, claro está, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver que todos estos, en el momento siguiente, o sea, en el instante siguiente en que salen del ensayo clínico, ¡pum!, han tenido el evento, pero nos hemos olvidado de ellos y hemos fingido que no lo sabemos, ¿no? Entonces, vamos a verlo precisamente aquí. Bien, si nos damos cuenta, como aquí tenemos las censuras, estas censuras van a pasar, aquí tenemos las censuras, 200 serían 322, esto y esto es lo mismo, si nos damos cuenta de que es exactamente lo mismo. Entonces vamos a pasar los 322
a eventos. Van a recrecer los eventos, es decir, que vamos a pasar este hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y la única manera que tenemos de hacerlo es utilizando, pues si nos damos cuenta que las censuras pasen a acumularse con los eventos. 14 que las vamos a colocar en 0, más 18, en este caso serían 32. El siguiente, 28 más 40, pues serían 68, perdón, y así sucesivamente. Luego, entonces, lo que vamos a hacer es colocar esto, vamos a hacerlo más pequeñito para que se vea mejor y así podemos ver la curva. Vamos a hacerlo así, copiar y lo vamos a colocar aquí, porque operamos mucho con esto, así. Obsérvese lo que ha sucedido con la curva. Es decir, en el caso, voy a hacerlo como si fuera un dibujo animado. Ahí están en su situación inicial. No sabemos qué ha pasado con las censuras, pero en el límite todas las censuras han pasado a ser eventos, pero nos habíamos olvidado de ellos. Esto es una situación límite teórica, faltaría más, ¿verdad? ¿No? Bien, así, de nuevo, y así. Así, bien. Si nos damos cuenta y lo hacemos más grande, hemos hecho lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Es decir, que los censurados, o sea, que estos de aquí, los 322, han recrecido los 275 y han pasado aquí. Luego, entonces, en el límite, la línea de abajo, perdón, es la que prevalece, porque la línea de arriba baja sobre la supervivencia, baja sobre los supervivientes, ¿eh? Y ahora vamos a ver la situación contraria, que es lo que queremos, es esta afirmación que hay aquí, ¿de acuerdo? Es un poquito más difícil, pero lo vamos a hacer también. Bien, aquí tenemos un estudio, no recuerdo cuál es, terapia de privación androgénica o más o menos, o sea, docetaxel, ¿no? Más o menos, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y no recuerdo ahora mismo cuál es este ensayo clínico, aunque lo podemos descubrir porque es una de nuestras evaluaciones, claro está, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer que el grupo de intervención, para hacerlo con uno de ellos, vamos a dejarlo aquí para que sea exactamente igual y vamos a comprobar a través de nuestra observación visual que es exactamente igual, efectivamente, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí está la línea de supervivencia del grupo de intervención y estos serían los supervivientes, ¿eh? Son exactamente iguales. Entonces lo que vamos a hacer es manipular la de abajo a ver qué pasa si en este caso hacemos exactamente lo contrario, lo que viene aquí, es decir, que ahora las censuras sobreviven todas, de modo que hay que recrecer los supervivientes, ¿no? Bien. Vamos a ver porque están aquí las censuras, vamos a hacerlo aquí, las censuras son entonces estas censuras se tienen que convertir en 0 y tienen que pasar a los supervivientes que están aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer, vamos a ver si 20 más 441 son 461, los tenemos puestos aquí abajo, ¿vale? Bien, 49 más 324 son 373, es decir, que aquí es una suma de las censuras con esto, porque vamos a hacer en este momento el ejercicio correspondiente. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien, vamos a verlo porque no es fácil, vamos a colocar todo esto en 0, vamos a dejarlo en 0 y cuando lo colocamos en 0 va a pasar lo mismo que antes, primero hace esto, pero claro, naturalmente, ahora tenemos que pasar todo esto a la supervivencia, a que sobreviven. Entonces vamos a coger estos de aquí y los vamos a depositar sobre aquí. Ahí está. Y este es el caso. Que en este caso, la verdad, o sea, tiende a ser la línea de arriba. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacerlo como si fuera un dibujo animado, aunque sea en dos partes. Esta es cuando no sabemos nada de las censuras y este sería cuando sabemos que las censuras, todas en el límite, están sobreviviendo. Bueno, pues esta es la interpretación que normalmente se hace de los ensayos clínicos cuando se toma la supervivencia como lo que está arriba, que es sin tener en cuenta qué es lo que ha sucedido con las censuras. Como naturalmente la verdad se encuentra entre esto y esto, naturalmente, invocar esto es un error y esto también lo sería, porque la verdad se encuentra justamente
entre ambos. Y podríamos saber si tiende hacia arriba, si nos dan razón de las censuras y sabemos que están vivos o muchos de ellos vivos, o que es hacia abajo si es que ha habido problemas o han cambiado de tratamientos o han tenido fracasos. Y con esto, bueno, pues nada más. Ha sido un poco largo, pero bueno, puede merecer la pena el hecho de que aprendamos a distinguir la supervivencia de los supervivientes. Y en este caso, ciencias formales de ciencias naturales. Gracias.